Hola, hola, amantes de las series turcas y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, el amor, el drama y por supuesto las series turcas que nos roban el sueño. Prepárense porque hoy les traigo una selección explosiva de historias de amor prohibido, de romances intensos y de giros argumentales que los mantendrán pegados a la pantalla hasta altas horas de la noche. Sí, como lo oyen, hoy vamos a hablar de esas series que te hacen suspirar, llorar, reír y sobre todo, querer más. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos sobre las mejores series turcas, los actores más guapos y todas las novedades del mundo del entretenimiento turco. Prometo que no te arrepentirás. Y a los que ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Así que sin más preámbulos, empecemos con este recorrido por las series turcas de amor prohibido que te robarán el corazón. Empecemos fuerte con una serie que ha causado furor en todo el mundo y que, como el título de este vídeo sugiere, tiene a Kerem Bürsin y Hande Erçel como protagonistas. Si hablo de Sen Kalkam en español, llamas a mi puerta. Esta serie es una comedia romántica, pero no se dejen engañar por su apariencia ligera y divertida, porque esconde una historia de amor compleja, con obstáculos y secretos que la hacen irresistible. Sen Kalkam es más que una simple comedia, es un reflejo de la sociedad moderna turca, donde las tradiciones chocan con las aspiraciones individuales y el amor se convierte en el campo de batalla donde se libran estas tensiones. Kerem Bürsin interpreta a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío y calculador, obsesionado con el trabajo y que aparentemente no tiene tiempo para el amor. Bürsin, con su carisma innegable, logra transmitir la vulnerabilidad oculta tras la armadura de Serkan. Hande Erçel da vida a Eda YLDZ, una joven florista inteligente, independiente y llena de sueños que por circunstancias de la vida, se ve obligada a aceptar un contrato de compromiso con Serkan. ¿Pueden imaginarse? Un contrato. ¡Qué clásico! Erçel encarna a Eda con una frescura y determinación que la convierten en un personaje fácilmente identificable para el público. Su Eda es una joven resiliente que lucha por sus sueños a pesar de los obstáculos que se le presentan. La trama se centra en esta relación forzada que, como era de esperarse, empieza con desconfianza y antipatía, pero que poco a poco se transforma en algo mucho más profundo. Serkan y Eda son polos opuestos, pero precisamente esa diferencia es lo que los atrae y los complementa. Sen Kalkam es relevante para el tema de amor prohibido porque la relación de Serkan y Eda está llena de obstáculos. Primero, el contrato que los une es una mentira que tarde o temprano saldrá a la luz. Segundo, las diferencias sociales y culturales entre ellos son enormes. Serkan proviene de una familia adinerada y está inmerso en el mundo empresarial, mientras que Eda es una joven de clase trabajadora que lucha por salir adelante. Esta disparidad crea fricciones y desafíos constantes en su relación. Y tercero, ambos tienen un pasado que los persigue y que amenaza con destruir su relación. Serkan arrastra traumas familiares y laborales, mientras que Eda tiene que lidiar con las presiones de su entorno y sus propias inseguridades. Pero lo que realmente hace especial a esta serie es la química innegable entre Kerem y Hande. Su actuación es tan natural y convincente que es imposible no creer en su amor. La forma en que se miran, se tocan y se hablan transmite una conexión genuina que traspasa la pantalla. Además, la serie está llena de momentos divertidos, románticos y emotivos que te harán reír, llorar y suspirar. Los guionistas supieron equilibrar a la perfección la comedia y el drama, creando una narrativa atractiva y adictiva. Un dato curioso sobre esta serie es que la relación entre Kerem y Hande trascendió la pantalla y se convirtió en una relación real. Sí, como lo oyen, los actores se enamoraron durante el rodaje de la serie y vivieron un romance de ensueño que, lamentablemente, llegó a su fin. Pero bueno, al menos nos dejaron una serie maravillosa para recordar su amor. Su relación fuera de la pantalla añadió una capa extra de interés para los fans, quienes siguieron de cerca cada uno de sus movimientos. Continuemos con otra serie que también ha conquistado el corazón de muchos espectadores, Aşk Memnu, traducida como Amor Prohibido. Esta es una serie mucho más dramática e intensa que la anterior. Es un drama romántico que explora las complejidades de las relaciones humanas, la pasión, la traición y las consecuencias de las decisiones que tomamos.
Ask Memnu es un estudio profundo de la psicología humana, donde se exploran los deseos más oscuros y las motivaciones ocultas de sus personajes. La serie no se limita a mostrar una simple historia de infidelidad, sino que ahonda en las razones que llevan a Biter y Belul a traicionar a Adnan y a sí mismos. La serie está protagonizada por Beren Saat, que interpreta a Biter Ziyagil, y Kwan Tatltu, que interpreta a Belul Aznedar. Biter es una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mayor que ella, para escapar de su madre, que es una mujer manipuladora y ambiciosa. Saat, con su talento y belleza, logra transmitir la complejidad de Biter, un personaje atormentado por su pasado y sus propios deseos. Belul es el sobrino de Adnan, un joven apuesto y mujeriego que vive en la casa de su tío. Tatltu encarna a Belul con un encanto irresistible, pero también con una ambigüedad moral que lo convierte en un personaje fascinante y controvertido. La trama se centra en la atracción irresistible que surge entre Biter y Belul. Ambos saben que su amor es prohibido, ya que Biter está casada con el tío de Belul, pero la pasión los consume y los lleva a tener una aventura secreta que tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Ask Memnu es relevante para el tema de amor prohibido porque la relación de Biter y Belul es un pecado que va en contra de las normas sociales y familiares. Su amor es una traición a Adnan, que los ha acogido y les ha brindado todo su apoyo. La serie plantea preguntas incómodas sobre la moralidad, la lealtad y la naturaleza del amor. ¿Es posible justificar una infidelidad cuando se busca la felicidad personal? ¿Qué consecuencias tiene traicionar a aquellos que nos aman y confían en nosotros? Esta serie es un verdadero clásico de las series turcas. Es una adaptación de una novela del mismo nombre que fue escrita a finales del siglo XIX. La serie ha sido un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países, y ha sido adaptada en diferentes idiomas y formatos. La ambientación de la serie es exquisita, con una cuidada atención al detalle en la vestimenta, la decoración y la música. Esto contribuye a crear una atmósfera opulenta y decadente que refleja el mundo de la alta sociedad turca de la época. Un dato interesante sobre esta serie es que el final es uno de los más impactantes y trágicos de la televisión turca. Prepárense para llorar a moco tendido. El final de Ask Memnu es una catarsis emocional que deja al espectador con una sensación de vacío y tristeza. La serie no ofrece soluciones fáciles ni finales felices, sino que muestra las consecuencias devastadoras de las decisiones que tomamos. Ahora cambiemos de registro y hablemos de una serie más reciente que también ha dado mucho de qué hablar, Yasak Elma, que se traduce como Fruta Prohibida. Esta serie es un drama con toques de comedia que explora la ambición, el poder, la riqueza y las relaciones amorosas. Yasak Elma es una serie que engancha desde el primer momento gracias a su ritmo ágil, sus diálogos ingeniosos y sus personajes extravagantes. La serie no se toma demasiado en serio a sí misma y utiliza el humor para abordar temas complejos como la ambición, la envidia y la lucha por el poder. La serie está protagonizada por Edais, Sebbal Sam y Talat Bulut. La trama gira en torno a dos hermanas, YLDZ y Zeynep, que viven en un barrio humilde de Estambul. YLDZ es una joven ambiciosa que sueña con casarse con un hombre rico para cambiar su vida. Se interpreta a YLDZ con una energía arrolladora, convirtiéndola en un personaje divertido y entrañable a pesar de sus defectos. Zeynep es una joven honesta y trabajadora que cree en el amor verdadero. La vida de las hermanas da un giro inesperado cuando YLDZ recibe una oferta de Ende Argun, una mujer rica y poderosa que quiere que se case con su esposo, Alit Argun, para luego divorciarse y quedarse con la mitad de su fortuna. Sam encarna a Ende con una elegancia y sofisticación que la convierten en una villana memorable. Zeynep, por su parte, empieza a trabajar en una empresa donde conoce a Yantasdemir, un hombre rico y arrogante que se enamora de ella. Yasak Elma es relevante para el tema de amor prohibido porque la serie está llena de relaciones ilícitas, matrimonios por conveniencia, infidelidades y traiciones. Los personajes de la serie están dispuestos a hacer cualquier cosa para conseguir lo que quieren, incluso si eso significa romper corazones y destruir relaciones. La serie plantea interrogantes sobre la moralidad y la ética en un mundo donde el dinero y el poder lo son todo. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para alcanzar nuestros sueños? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por la fama y la fortuna?
Un dato curioso sobre esta serie es que ha tenido varios cambios en el elenco a lo largo de sus temporadas, pero a pesar de eso, ha mantenido su popularidad y ha seguido enganchando a los espectadores con sus giros argumentales y sus personajes intrigantes. Es una serie que te mantiene en vilo y que te hace cuestionar los límites de la ambición y el poder. La capacidad de la serie para reinventarse y sorprender al público es una de las claves de su éxito. Cambiemos el tono nuevamente y sumerjámonos en un romance más melancólico y doloroso con Medcezir. Esta serie es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC, y nos cuenta una historia de amor y superación. Medcezir es una serie que explora temas como la amistad, la familia, la identidad y la búsqueda del propio camino. La serie no se limita a copiar la trama de DOC, sino que la adapta a la realidad turca incorporando elementos culturales y sociales propios del país. La serie está protagonizada por Atay Ulusoy, que interpreta a Yaman Koper, y Serini Sarkaya, que interpreta a Mira Beylice. Yaman es un joven problemático que creció en un barrio marginal y que tiene un pasado difícil. Ulusoy transmite la vulnerabilidad y la fuerza interior de Yaman, un personaje que lucha por superar su pasado y construir un futuro mejor. Mira es una joven rica y popular que vive en un barrio exclusivo de Estambul. Sarkaya encarna a Mira con una elegancia y fragilidad que la convierten en un personaje cautivador. La vida de Yaman cambia radicalmente cuando es acogido por Selim Serez, un abogado exitoso que lo ayuda a salir de la cárcel y le ofrece una nueva oportunidad. Yaman se muda al barrio de Mira y empieza a asistir a la misma escuela que ella. A pesar de sus diferencias sociales y de sus pasados conflictivos, Yaman y Mira se enamoran. Medcezir es relevante para el tema de amor prohibido porque la relación de Yaman y Mira se enfrenta a numerosos obstáculos. Primero, sus diferencias sociales y económicas los separan. Segundo, el pasado de Yaman lo persigue y amenaza con destruir su relación. Y tercero, Mira tiene una enfermedad que pone en peligro su vida y su futuro. Pero a pesar de todo, Yaman y Mira luchan por su amor y demuestran que la diferencia de clases no es un impedimento para amar. Esta serie es una historia de amor conmovedora que te hará reír, llorar y reflexionar sobre la vida. La serie también destaca por su banda sonora, que incluye canciones de artistas turcos e internacionales que encajan a la perfección con las escenas. Un dato interesante sobre esta serie es que la banda sonora es espectacular. La serie utiliza canciones de artistas turcos muy populares que le dan un toque especial a cada escena. Finalmente hablemos de una serie que combina el drama, la acción y el romance de una manera muy particular, Siyah Beyaz Aşk, que se traduce como Amor en blanco y negro. Esta serie nos presenta una historia de amor poco convencional entre dos personajes muy diferentes. Siyah Beyaz Aşk es una serie que destaca por su atmósfera oscura y misteriosa, así como por sus escenas de acción y suspense. La serie explora la dualidad del ser humano, mostrando cómo el bien y el mal pueden coexistir en una misma persona. La serie está protagonizada por İbrahim Çelikkol, que interpreta a Ferhat Aslan, y Birce Akalay, que interpreta a Aslınar. Ferhat es un asesino a sueldo frío y despiadado que trabaja para su tío, Namık Emirhan, un hombre poderoso y corrupto. Çelikkol transmite la dureza y el carisma de Ferhat, un personaje que se debate entre su pasado oscuro y su deseo de encontrar la redención. Aslı es una doctora idealista y compasiva que trabaja en un hospital. Akalay encarna a Aslı con una dulzura y determinación que la convierten en un personaje admirable. La vida de Aslı da un giro inesperado cuando es secuestrada por Ferhat y obligada a operar a un hombre herido. A partir de ese momento sus vidas se entrelazan de una manera inesperada. A pesar de ser polos opuestos, Ferhat y Aslı sienten una atracción irresistible el uno por el otro. Siyah Beyaz Aşk es relevante para el tema de amor prohibido porque la relación de Ferhat y Aslı es un amor imposible. Ferhat es un criminal que ha cometido actos horribles, mientras que Aslı es una doctora que ha dedicado su vida a salvar vidas. Su amor es una contradicción, pero al mismo tiempo es lo que los une y los transforma. Esta serie es una historia de amor intensa y apasionada que te mantendrá al borde de tu asiento. La serie también destaca por sus diálogos afilados y sus escenas cargadas de tensión sexual. Un dato curioso sobre esta serie es que la química entre İbrahim Çelikkol y Birce Akalay era tan fuerte que muchos espectadores pensaron que tenían una relación en la vida real. Aunque nunca confirmaron nada, su actuación era tan convincente que era difícil no creer en su amor. Y bueno amigos, hasta aquí llegamos con este recorrido por las series turcas de amor prohibido que te robarán el corazón.
Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan descubierto alguna serie nueva para ver. Hemos viajado desde comedias románticas llenas de encanto hasta dramas intensos y apasionados, pasando por historias de superación y romances poco convencionales. Recuerden que el amor en todas sus formas es un tema recurrente en las series turcas, y que las historias de amor prohibido son especialmente atractivas porque nos muestran los límites del amor, las consecuencias de nuestras decisiones y la fuerza del destino. Las series turcas han sabido captar la atención del público internacional gracias a sus historias emotivas, sus personajes complejos y su cuidada producción. Estas series nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas y relaciones, y nos muestran que el amor, a pesar de los obstáculos, siempre puede encontrar un camino. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. No olviden dejarme en los comentarios cuál de estas series es su favorita o si conocen alguna otra serie de amor prohibido que me recomienden. Me encanta leer sus comentarios y saber sus opiniones. Y antes de despedirme quiero recordarles que se suscriban al canal, que le den me gusta a este vídeo y que lo compartan con sus amigos para que más personas puedan descubrir estas maravillosas series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. **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